A todas y todas, bienvenidos, bienvenidas al segundo día de las conferencias del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras en el marco del Congreso Virtual que pues esta noble institución está llevando a cabo. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Les pedimos una cosa bien sencilla. Comparte esta publicación. Comparte esta publicación para que podamos llegar a más de sus colegas y sin duda alguna podamos hacer la diferencia. Un colegio pionero en realizar este tipo de conferencias virtuales, congresos virtuales y que sin duda alguna van a ser de mucha utilidad para todos y todas ustedes. Les damos la más cordial bienvenida cuando son las 4:04 de la tarde. Hoy pues será una conferencia muy importante para todos ustedes y que sin duda alguna les pedimos que tomen nota de todo lo que se va a llevar a cabo aquí y sobre todo puedan concentrarse mucho en la disertación del doctor Óscar Saavedra que nos estará acompañando. Les invitamos a que ya puedan guardar esos primeros 3 dígitos, 642. 642 son los primeros 3 dígitos de los 6. Recuerde que al inicio les estamos dando estos 3 primeros dígitos y luego pues al final de la conferencia les estaremos dando los otros 3 dígitos, mejor dicho. ¿Desde dónde nos está viendo? Pues interactuemos. ¿Desde dónde nos están viendo? Para que podamos saber y que se vayan conectando más personas a esta bonita transmisión que vamos a tener en esta tarde de... ¿Hoy es? ¿Qué? Sí, 21. De todo lo que nosotros estamos haciendo. Les pedimos 22 de abril es hoy y es importante que tomemos en cuenta todo lo que el Colegio de Cirujanos Dentistas nos están diciendo. Fíjense bien, hay algo bastante curioso, queridos amigos, queridas amigas. Les pedimos que cuando usted envíe el correo, envíe su nombre completo, sus 2 nombres, sus 2 apellidos si los tiene. Sus 2 nombres, sus 2 apellidos y los dígitos. Eso servirá para poder hacer, escuchen bien, poder hacer su certificado de participación. Por lo tanto, les pedimos a todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas, que ya puedan estar con nosotros desde Santa Bárbara. Saludos, La Ceiba, Tegucigalpa, muchísimo gusto, Tegucigalpa, La Ceiba. Por favor, puede repetir el código. Se está pasando ahorita en este momento. Es el 642, esos son los dígitos. Saludos hasta Intibucá. Saludos a ustedes, queridos especialistas. Y hoy, pues, es importante que nos unamos todos y que ustedes como gremio puedan hacer la diferencia. Comparta la publicación, lleguemos a muchas más personas. Si usted tiene, pues, si usted es docente de las universidades, por favor, compártala con sus estudiantes. Si usted tiene, pues, amigos odontólogos que todavía no están aquí, por favor, comparta la publicación. Buenas tardes. Recordemos que usted tiene que mandar su nombre completo, sus 2 nombres, sus 2 apellidos, para que al momento de generar, escúcheme bien, para el momento de generar su diploma no haya ningún problema. Los 3 primeros dígitos, 642. Ahora, pues, les quiero presentar al doctor Óscar Saavedra. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido al segundo día de conferencias del Congreso Virtual del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí. Quiero presentarles al doctor Saavedra. Él, pues, hoy nos trae el tema y me corrige, por favor, doctor, si hay alguna dificultad al pronunciar estas cosas tan difíciles que hoy se pusieron. Bueno, cirugía ortognática con planeación digital 3D. ¿Así es su tema, doctor? Claro que sí. Muy bien. Cuéntenos un poquito por qué escogió este tema. Bueno, este tema es importante. Primero que nada, porque la cirugía ortognática hasta el momento tiene una forma tradicional de ser generada o planeada. Con la tecnología en los últimos años hemos visto grandes avances, no solo en odontología, en otras ramas, y esta tecnología la estamos tratando de implementar poco a poco con protocolos para que pueda ser reproducible a la cirugía ortognática, que es uno de los tratamientos, por así decirlo, más complicados que hay dentro de nuestro campo.
Muy bien. Doctor, le leo un poco pues su hoja de vida. Usted es pues doctor en cirugía dental de la Universidad Católica de Honduras y también tiene la especialidad de cirugía maxilofacial de la Universidad de Guadalajara. Ha sido ponente pues en congresos nacionales e internacionales y para el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras es un placer que usted pueda participar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Estamos listos, doctor? Listos. Muy bien. Para todos ustedes, el doctor Óscar Saavedra. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Saavedra, soy especialista en cirugía maxilofacial. Este es el Hospital Civil de Guadalajara, donde se hace la sede, la residencia, avalado por la Universidad de Guadalajara. En primer lugar, un agradecimiento al Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras por la invitación, la cordial invitación a esta charla. Y en segundo lugar, decirle a todos los presentes que espero que tengan salud ustedes y su familia y que pues esperemos que esta situación pase pronto. Vamos a empezar con el tema de cirugía ortognática asistida por computador, cirugía ortognática virtual o cirugía ortognática 3D. Todos son sinónimos del tratamiento. El objetivo de esta charla, el objetivo general es explicar de manera ordenada el protocolo para el tratamiento de deformidades dentofaciales asistida por ordenador o por computador. Los objetivos específicos es explicar el paradigma entre la cirugía ortognática tradicional y la cirugía ortognática de protocolo virtual. Lo otro es mejorar la relación interdisciplinaria, ya que este procedimiento y este tratamiento es el tratamiento que más tratamiento interdisciplinario va a requerir. Por último, vamos a discutir la mayoría de las dudas sobre el plan de tratamiento asistido por computador. Hay que hablar primero de la definición de deformidad dentofacial. Este se refiere a una desviación significativa de las proporciones normales del complejo maxilomandibular que afecta negativamente la relación entre los dientes en cada arcada y la relación entre las arcadas entre sí. Esta afección individualmente puede tener una variedad de grados de afección a otros sistemas de la cabeza y del cuello. Es decir, podemos tener una desviación significativa de las proporciones de cada arcada y esto puede darnos un grado variable de afección a la respiración, a la deglución, a la articulación de palabras, a la masticación, a la postura de la cabeza, del cuello, a la postura de los labios, a la armonía facial, puede ser desbalance facial o puede ser una simetría facial. Y por último, no menos importante, a la articulación temporomandibular. ¿Qué es la cirugía ortognática? La cirugía ortognática es un procedimiento quirúrgico en el que reposicionamos los maxilares a su posición correcta. Por lo tanto, la cirugía ortognática es un parte del abordaje interdisciplinario, porque pueden estar involucrados muchos sistemas de cabeza y cuello. Este tratamiento a menudo es el que más se recomienda para el manejo de las disfunciones esqueletales, dentales y de tejido blando del área. Vamos a hablar de epidemiología rápidamente. La prevalencia, hay un libro, Posnick, el autor, se llama Cirugía Ortognática, Principios y Práctica, publicado en el 2014, hace una revisión literaria y confirman que al menos el 5% de la población, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, tienen una deformidad dentofacial asociada a una severa maloclusión que requiere de cirugía ortognática. Si traspolamos estos datos a Latinoamérica y con los datos actuales de cirugías ortognáticas que se operan, podemos deducir que hay un o subdiagnóstico o no diagnóstico de las deformidades dentofaciales. El protocolo de cirugía ortognática tradicional o virtual tiene un objetivo, la corrección de la deformidad dentofacial, pero tenemos que optimizar y desde nuestro punto de vista estas 4 pilares. Ninguno es más importante que otro y ninguno puede quedar de fuera. Lo primero hay que optimizar, hay que hacer la corrección dentofacial optimizando la armonía facial, o sea el perfil, el balance facial y la simetría facial. Segundo, la vía aérea. Si antes de la cirugía ortognática el paciente tiene una vía aérea permeable, después de la cirugía ortognática mínimo debe de estar más permeable, no puede estar menos permeable. Después, la oclusión maxilomandibular. Necesitamos, después de la cirugía ortognática, alcanzar una relación oclusal molar 1, una relación canina clase 1. Necesitamos hacer un overjet de 4 a 2 milímetros y un overbite de 3 milímetros.
No podemos darle balance facial a expensas de no tener estas relaciones oclusales. Y por último, la articulación temporomandibular. Si vamos a operar a un paciente de ortognática porque tiene algún desarreglo en la articulación temporomandibular, no después de la cirugía podemos dejarlo sin o ya con desarreglos internos. Y si antes de la cirugía tiene desarreglos, con la cirugía corregir estos desarreglos internos en la medida de lo posible. Vamos a hablar rápidamente del abordaje tradicional, cómo se hace la cirugía ortognática en algunos, con un protocolo tradicional, un protocolo no virtual. Primero tenemos un paciente, hacemos un análisis clínico, hacemos un análisis fotográfico, hacemos un análisis radiográfico. Posteriormente hacemos estudios cefalométricos, diferentes estudios cefalométricos. Cada centro y cada doctor encargado de cirugía ortognática tiene sus preferencias para las cefalometrías. Con esto lo que hacemos es estandarizar diagnósticos o correlacionar diagnósticos. Después de hacer las cefalometrías, hacemos esto en el abordaje tradicional que se llama cirugía de acetatos. ¿En qué consiste la cirugía de acetatos? La cirugía de acetatos lo que hacemos es poner la cefalometría o la radiografía lateral de cráneo, ponemos un acetato sobre ella y dibujamos estructuras de la base de cráneo. Es el esfenoide, la silla turca, este es el conducto auditivo externo, este es la fosa pterigomaxilar, la órbita, el hueso nasal, parte del hueso frontal. Dibujamos todo el tejido blando, dibujamos el maxilar con el incisivo y con el primer molar, al igual que la mandíbula. Después trazamos dos líneas, una línea vertical que pase por la parte inferior de la fosa pterigomaxilar y dibujamos una horizontal, que es el plano de Frankfurt, o una línea horizontal perpendicular a la anterior que pase por arriba de, por arriba de porio. Posteriormente a esto, ponemos sobre ese acetato otro acetato y dibujamos las mismas dos líneas de referencia vertical y horizontal y dibujamos las líneas de trazado de la Lefort, de la sagital y de la mentoplastía. Una vez hecho esto, movemos el acetato con el incisivo marcado a una posición angulada, una posición tocando el borde vestibular a la altura que deseamos y la inclinación al borde vestibular. Una vez puesto esto, volvemos a marcar la línea de osteotomía de la Lefort. Posterior, donde nos haya quedado, dibujamos todo el maxilar y lo coloreamos. Después, movemos la parte que no va a tener movilidad de la mandíbula con un punto de rotación en el centro del cóndilo y lo pintamos. Y después movemos el segmento de la mandíbula hacia una clase molar, clase 1, y hacia una oclusión incisal que deseamos. Posteriormente, movemos el mentón si vemos que tiene falta de proyección el tejido blando. Al final tenemos algo como esto. Tenemos de fondo el paciente como está y en el frente del acetato un maxilar coloreado con una línea divergente de la osteotomía Lefort, una línea divergente de la osteotomía sagital y una línea divergente de la osteotomía del mentón. Como pueden ver en el fondo punteado, se ve cómo está el paciente y cómo pretendemos dejarlo. Y se hace una predicción de tejido blando con un libro que se llama STO. Al final, vemos que la línea superior subió 5 milímetros y está marcado en esto, o sea, el maxilar, en este caso vamos a subir los 5 milímetros. Vemos que el maxilar, además de subir, se hizo para atrás 2 milímetros. Vemos que la mandíbula autorrota en contra de manecillas del reloj 5 milímetros y vemos que el mentón lo avanzamos 8 milímetros. Esto en el abordaje tradicional se conoce como cirugía de acetatos. Posteriormente, con el paciente ya listo, después de haber planeado la cirugía de acetatos, se colocan en una lista todos los procedimientos y todos los cambios que estamos o que queremos realizar para mejorar el tono de su cara, la simetría facial, la oclusión, etc. Y los vamos colocando todos. Ya que tenemos hecho el plan con el equipo quirúrgico y con el equipo del doctor que lleva la ortodoncia, tenemos que hacer una toma de registro de arco facial. ¿Para qué hacemos toma de registro de arco facial? El arco facial consiste en un arco que toma 2 o 3 puntos. Por lo general, toma conducto auditivo externo bilateral y un punto en nasion. Una vez que tenemos esto y está paralelo al plano de Frankfurt,
ponemos una cera sobre este dispositivo para tener la relación del maxilar con respecto a la base del cráneo. Cuando lo tenemos, tomamos modelos. El maxilar lo cortamos a 30 milímetros desde la superficie oclusal o el plano oclusal hasta su base, y en la mandíbula o en el modelo inferior lo cortamos a 25 o 30 milímetros. Una vez recortado, en un articulador semiajustable, ponemos el modelo superior con su registro de arco facial y lo enyesamos. Después ponemos una cera, un registro de mordida en cera en la relación céntrica del paciente y lo montamos. Afinamos los detalles y luego hacemos marcas. Las marcas se hacen en el primer molar, en la cara vestibular del primer molar, en la cara vestibular del canino y en las caras vestibulares de los primeros incisivos superiores. Y además marcamos puntos en los incisivos, en el borde incisal del incisivo superior y en la cúspide vestibular del primer molar superior de cada lado. Después, con un caliper electrónico calibrado, medimos para ver la distancia anterosuperior de cada uno de los puntos anteriores. También medimos la distancia mediolateral de cada uno de los puntos anteriores y la distancia sagital de cada uno de las posiciones. Es decir, medimos de arriba a abajo, medimos de fuera a dentro o de dentro a fuera y medimos lateralmente, anteroposteriormente. Una vez hacemos todo esto, soltamos el modelo base, que esto blanco representa la base del cráneo y el verde representa el maxilar, y lo avanzamos los milímetros que deseábamos avanzar, que los concluimos con la cirugía de acetatos y con el análisis clínico. Entonces aquí queríamos avanzar el borde incisal 5 milímetros, tenemos la norma previa, más los 5 milímetros estamos alcanzando la norma. Igual si queremos corregir un canteamiento del maxilar, etc. Al final tenemos, en el primer movimiento, que es el maxilar, tenemos la base de cráneo, tenemos un maxilar avanzado, aquí se puede ver el avance que logró y la inclinación que alcanzó, y un espacio entre la mandíbula y el maxilar. Esto está cero porque está en relación céntrica, como lo recordamos anteriormente. En este paso hacemos una férula intermedia de acrílico para la huella interdigital de los dientes. ¿Para qué es esto? El movimiento que nosotros realizamos en la cirugía de modelos lo vamos a transferir a través de la férula intermedia. Entonces, en la cirugía nosotros cortamos el maxilar, ponemos la férula intermedia, hacemos fijación intermaxilar y el maxilar se va a mover hacia adelante los milímetros que nosotros planeamos. Una vez alcanzado esto, soltamos el modelo mandibular y hacemos lo mismo, lo llevamos a la oclusión deseada, a la mejor oclusión posible. Relación molar 1, relación canina 1, overbite, overjet. Y hacemos una férula final. Con la férula final la vamos a poner cuando tengamos suelta la mandíbula. Este es el abordaje tradicional, muy rápidamente explicado. Llevamos muchísimas décadas haciendo este tratamiento de manera convencional o sin usar computadores. Entonces, ¿por qué cambiar la manera de planificar un tratamiento después de tantos años? Este es un artículo del doctor Sincer que publicó en la Revista Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial en el 2013, donde se plantea una pregunta a la literatura. La pregunta es si está cambiando el paradigma de la cirugía ortognática y hace una comparación entre la cirugía virtual contra el abordaje tradicional que les acabo de mencionar. Llega a tres conclusiones, o llega a una conclusión basada en 3 puntos. Dice que el abordaje clásico tiene muchas limitaciones. El primero está asociada con la proyección radiográfica 2D. Ya sabemos que es un rayo que está a cierta distancia de un objeto y hay una placa que capta los rayos X de otro. Entonces, estas distancias, al ser una sola proyección, genera distorsiones. A medida que ha avanzado la tecnología, estas distorsiones son menores, pero aún el día de hoy, las radiografías laterales de cráneo tienen algún grado de distorsión. Otro de los problemas con las proyecciones radiográficas 2D es que estamos viendo un objeto tridimensional en un objeto bidimensional, en una radiografía bidimensional. Entonces, todas las asimetrías faciales son difíciles de diagnosticar y de observar en este tipo de radiografías. La segunda limitación asociada al abordaje clásico
es que los procedimientos simulados en los articuladores semiajustables son muy difíciles de reproducir. ¿Por qué pasa esto? Normalmente los maxilares los movemos, los avanzamos 2, 3, 4 milímetros. Cuando tenemos que impactar maxilares, lo que tenemos que hacer es desgastar el modelo de la base de cráneo, el modelo blanco, 2, 3 milímetros. Si hay que desgastarlo 2.5 milímetros, la dificultad va aumentando. Entonces, si desde la planeación en el acetato tenemos unos milímetros, 0.2 milímetros, 0.3 milímetros de fallo inherente a la proyección radiográfica y le aumentamos 0.2, 0.3 milímetros asociado a la simulación de articuladores, se nos empiezan a sumar milímetros de falta de precisión en el tratamiento. Y el tercero es que las félulas interoclusales que les mencioné anteriormente no tienen el suficiente control de la posición tridimensional anteroposterior, mediolateral, vertical y de rotación del maxilar y de la mandíbula con respecto a la base de cráneo. Entonces, estas son las tres limitantes más importantes que tiene el abordaje clásico. ¿Cómo llegó a esta conclusión Zinsser? En su bibliografía encontré un artículo del doctor Edward Ellis III, cirujano maxilofacial, publicado en 1990, donde él estaba midiendo la precisión de la cirugía de modelo. Y en este artículo, Edward Ellis publica que se reportan malposiciones de más de 5 milímetros en la literatura. Esto, obviamente, es el extremo de la curva, pero si lo promediamos a 2 milímetros y estamos hablando de que el maxilar, a través de cirugía ortognática, la máxima cantidad que lo podemos manipular sin tener complicaciones, según la literatura, son 7 a 8 milímetros. Si lo movemos 6 milímetros y tenemos 2 milímetros de error, estamos hablando de un problema o de un error de más del 30%. Entonces, eso en la actualidad, con la tecnología y con los estándares de calidad, no es aceptable en un tratamiento como este. Y la segunda conclusión o la segunda razón por la que llegó a estas conclusiones es que en las rotaciones antehorario del complejo maxilomandibular, el maxilar no puede posicionarse de manera independiente. Siempre necesita una férula intermedia y hacer fijación interoclusal. Y en esta situación, cuando tenemos una férula intermedia y fijado el maxilar con la mandíbula, con alambre, es difícil poner en posición de relación céntrica el cóndilo. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir, bueno, no hagamos rotaciones antehorario del complejo mandibular y podemos seguir operando con una planificación convencional. El problema es que en los últimos años se han encontrado cada vez más literatura y más soporte bibliográfico a las alteraciones de apnea obstructiva de sueño. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda un paciente con una severa disminución del volumen de su vía aérea superior. El manejo más importante desde el punto de vista del cirujano maxilofacial es hacer una ortognática y hacer un movimiento a favor en contra de las manecillas del reloj. Es decir, hacer un movimiento antihorario, que es el que mencionamos anteriormente. El movimiento antihorario lo que hacemos es cambiar el plano de oclusión y así hacer que la mandíbula autorrote y avance. Y así generamos un espacio en la vía aérea, porque al avanzar la mandíbula se está avanzando todo el tejido blando que tiene su inserción dentro de ella. ¿Cuál es el problema de los movimientos antihorarios, como el que estamos viendo en el video? El problema de los movimientos antihorarios es que por lo general solo la parte anterior del maxilar queda en contacto con la base de cráneo y la parte posterior queda en desoclusión. Queda con un espacio entre la base de cráneo y el hueso maxilar. Entonces, cuando nosotros queremos hacer de manera convencional este procedimiento, no hay forma de hacer fijación intermaxilar porque la misma mandíbula nos colapsaría ese espacio. Entonces, Zinsser dice que a pesar de todo esto, para hacer posible un cambio en el paradigma sobre la cirugía ortognática convencional, requerimos un método preciso, reproducible, que transfiera la planeación quirúrgica asistida por computador a la práctica real. Es decir, bueno, tiene muchos defectos o algunos defectos la planeación tradicional, bueno, pero realmente tenemos un protocolo, un tratamiento de cirugía ortognática asistida que mejore todos estos resultados. Eso es lo que se plantea él. Entonces, para eso es que se han empezado a hacer muchos protocolos en la literatura para mejorar
y dar más precisión a la cirugía ortognática. Lo primero que hacemos es un análisis clínico de los pacientes. No lo vamos a hablar hoy porque por tiempo. Estamos hablando solamente del protocolo. Una vez tenemos el análisis clínico y los presuntos diagnósticos o los diagnósticos diferenciales de nuestro paciente, vamos a empezar con la planeación. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a relación céntrica esa mandíbula. ¿Cómo lo hacemos? A través de una técnica de presión sobre el mentón. Lo que hacemos es poner nuestras manos en la manera en la que está, hacer presión hacia atrás y después con nuestra mano hacer presión hacia atrás, hacia adelante. ¿Con qué logramos con esto? Llevar el cóndilo a una posición más anterior y superior en la cavidad, en la fosa glenoidea. Una vez tenemos esta posición, vamos a ir cerrando la mandíbula poco a poco hasta que encontremos el primero contacto oclusal. Normalmente se da en la región posterior de los segundos molares o de los primeros molares. El paciente tiene que estar relajado y él tiene que sentir el primer contacto y nos avisa. Lo hacemos reproducir muchas veces hasta que el paciente ya sabe cuál es el primer contacto que tiene y nosotros con un separador de mejilla podemos observarlo que ese es el único contacto que hay en la oclusión en la relación céntrica. Una vez tenemos esto, vamos a generar un gig de mordida. Nosotros lo hacemos con silicona porque con este gig de mordida vamos a hacer que el paciente se tome una tomografía y le vamos a hacer un análisis clínico y un examen, unas fotografías. Entonces se puede hacer con cera, pero nosotros preferimos hacerlo con silicona. Este es un paciente que, como pueden ver, en reposo, riendo, parece que tiene una laterognasia bastante severa hacia el lado izquierdo. En reposo, sin sonrisa, tiene una laterognasia, pero menos severa. Y el mismo paciente, en relación céntrica, también tiene una laterognasia, pero todavía menos severa. Esto es porque nosotros nunca tenemos una oclusión o solo una oclusión. Dependiendo del paciente, por ejemplo, este paciente tenía una oclusión funcional, cuando él mordía, él llevaba su mandíbula hacia adelante. Si nosotros tomamos los registros con la mandíbula hacia adelante, cuando terminemos la cirugía, el paciente se relaje y vuelva el cóndilo hacia la región posterior, vamos a tener una recidiva. Por eso es importante llevar a relación céntrica y hacer el registro de mordida. En esa posición, hacer el análisis clínico, el análisis fotográfico y la tomografía en relación céntrica. Una vez tenemos la relación céntrica obtenida con el gig de mordida, vamos a poner unos rollos de cera sobre el arco quirúrgico en ambas arcadas, como se ven en los ejemplos. Vamos a tomar unos modelos y aquí se puede observar cómo está toda la superficie oclusal, el arco quirúrgico y por encima el rodete, y aquí vamos a hacer unas muescas de 1 milímetro o 2 milímetros de diámetro en la línea media, en la cara vestibular de los caninos y en la cara vestibular de los primeros molares de ambas arcadas. Posteriormente, con ayuda o en presencia del doctor que está llevando la ortodoncia, vamos a colocar los modelos en la oclusión ideal con la que queremos que termine la cirugía. Esta, como lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, tiene que ser clase 1 molar, clase 1 canina, para que tenga guía canina, y tenemos que tener un overbite de 3 milímetros, 4 milímetros y un overjet de 2 a 3 milímetros. Eso para que también tenga guía incisal. Eso es súper importante. En algunos casos, por las angulaciones de los incisivos, tanto superiores como inferiores, no podemos alcanzar estas medidas. Por eso tenemos que estar con el ortodoncista que está llevando el caso y preguntarle si podemos dejar un overbite mayor y que él después, en la ortodoncia postquirúrgica, lleve a las medidas deseadas. Una vez tenemos esto, marcamos las líneas y mandamos a escanear todos los modelos. Vamos a tener 3 escáneres. Un escáner del modelo superior es un modelo en un formato STL, Standard Triangle Language, es lo que significa. Y vamos a tener el modelo tridimensional del maxilar, el modelo tridimensional del maxilar inferior, y vamos a tener en un objeto tridimensional los modelos con la oclusión que ya planificamos con el ortodoncista que va a terminar después de la cirugía. Y obviamente aquí vemos las muescas que salen muy nítidas en estos programas. Después hay que tomar una tomografía. ¿Cuál es el requisito o cuál es el protocolo? Nosotros en el Hospital de Cirugía Maxilofacial del Hospital Civil de Guadalajara tenemos esto basado en este artículo. Lo primero es que tiene que estar tomado el combine, la tomografía con haz de cono, en relación céntrica, que según lo que son, es la posición más ortopédica del cóndilo.
Segundo, tiene que tener los labios en reposo para que nosotros podamos evaluar cuánta exposición incisal tiene. Tres, tenemos que tener sin mentonera nuestro aparato. Y 4, tenemos que tener el tejido submental y submandibular completo. Esos son los 4 requisitos para tomar la tomografía. Por lo que actualmente lo estamos tomando en un aparato que se denomina iCat, que tiene un campo de visión de 23 centímetros por 17 centímetros. Es decir, nos sale desde glabela hasta submental. Este es el aparato, aquí está la mentonera, solamente en la indicación pedimos que no lo tomen con la mentonera. Cuando nos manden nuestra tomografía, ¿qué son? Son imágenes que están en escala de grises. En tomografía se les denomina a esta escala de grises unidades Hounsfield. A mayor cantidad de unidades Hounsfield, mayor el número o más blanco el gris. Y a menor unidades Hounsfield, más oscuro el gris. Entonces nosotros, a través de la segmentación, que es el proceso que se realiza, nosotros ponemos un intervalo de unidades Hounsfield que representan al hueso. Y lo que nos tira, si nosotros elegimos un color verde, azul, amarillo, nos da las unidades Hounsfield coloreadas de amarillo. A través de las herramientas de los software que hay a disponibilidad, nosotros vamos recortando y segmentamos maxilar, mandíbula, el hueso yoides y la columna vertebral. Después podemos hacer una segmentación de la vía aérea utilizando otra escala de grises, menos unidades Hounsfield, y vamos, aquí vemos la columna aérea superior, aquí vemos toda la nasofaringe, la orofaringe, aquí vemos el espacio entre la lengua y el paladar, este es el seno maxilar, aquí vemos las fosas nasales, las celdillas etmoidales y las celdillas esfenoidales. Toda la vía aérea reconstruida en un objeto tridimensional a través de la tomografía. Con otro umbral de unidades Hounsfield podemos generar el tejido blando del paciente. A este lo denominamos en cirugía ortognática la máscara de la cara. ¿Por qué es importante? Porque una vez tengamos el tejido blando, como pueden ver en la tomografía, esta es la tomografía del paciente, un corte sagital, un corte axial, un corte coronal, vemos la gran exactitud del tejido. Esta máscara, este tejido STL, este objeto tridimensional, está a escala 1:1 con la tomografía. Es decir, si nosotros mandamos imprimir esto en una impresora 3D, nos sale exactamente la cara del paciente en relación 1:1. No tenemos ninguna distorsión. Entonces, nosotros tenemos el macizo esqueletal y por detrás la cara. Nosotros pedimos los labios en reposo para que una vez tengamos el maxilar y la mandíbula, a través de estos espacios podamos medir, como se puede ver al principio del video, podamos ver la exposición incisal que tiene. Posteriormente a tener los modelos de cráneo, de mandíbula, de huesoyoides, de columna vertebral, de la vía aérea y la cara, nosotros vamos a utilizar los modelos escaneados, porque como sabemos, cuando tomamos una tomografía de alguien que tiene ortodoncia, salen muchos artefactos, entonces la definición oclusal no es la mejor. Entonces, con los modelos escaneados, nosotros a través de un algoritmo del programa, los encimamos y en las vistas axial, coronal y sagital vamos viendo que queden exactamente en la posición de la superficie oclusal del maxilar y de la mandíbula. Es decir, en otras palabras, lo que estamos haciendo, estamos montando modelos a este es el paso simétrico al articulador. Nada más que en vez de tener un articulador, tenemos una tomografía con la base de cráneo, una tomografía con la mandíbula en relación céntrica, y lo único que hacemos es montarle los modelos. Al final tenemos un modelo tridimensional del esqueleto facial con unos modelos con una superficie oclusal precisa. Con la superficie, toda la superficie oclusal precisa. Después hacemos el mismo procedimiento para la mandíbula. Montamos el modelo inferior dentro de la mandíbula, del hueso mandibular. Y al final vamos a tener mandíbula en relación céntrica con base de cráneo y los modelos con una gran resolución en la superficie oclusal y con nuestras marcas en la superficie vestibular de los molares, de los caninos, en la línea media y con nuestra oclusión en relación céntrica.
Ok, después de hacer, tenemos que hacer la orientación. La orientación es súper importante porque para hacer una buena cefalometría necesitamos hacer una buena orientación. ¿Qué es la orientación? La orientación es la colocación de un marco general, un marco global, para deducir la posición de marcos o subunidades. El marco general es la cabeza y el cuello. Nosotros lo tenemos que alinear con el plano coronal, sagital y axial. Y las subunidades son el maxilar, son la mandíbula, es el mentón, cualquiera de esas. Podemos decir también que el maxilar es un marco general y cada órgano dental es una subunidad de ellas y también tiene sus tres planos. En la actualidad se ha popularizado los términos de aviación tomados que hablan del roll. El roll es cuando tenemos una rotación del plano sagital, es decir, un canteamiento. Al pitch, cuando tenemos una rotación en el eje axial, y hablan del yaw cuando tenemos una rotación en el eje coronal. Los marcos de referencia globales nosotros los hacemos con Frankfurt en nuestro plano axial. Aquí ponemos un punto emporium, punto en orbitale del lado derecho, punto en orbitale del lado izquierdo y punto emporium del lado izquierdo. Y con eso nos da la tomografía, se orienta automáticamente el plano axial a este plano. Nuestro plano coronal lo hacemos con la línea bipupilar, porque si nosotros tenemos, todas las pupilas están anteroposteriormente alineadas. A veces hay un milímetro que una está más adelante que otra. Pero en la tomografía las dejamos alineadas a través de cortes coronales para nosotros tener nuestro plano axial con Frankfurt y nuestro plano coronal con la orientación bipupilar. Hay otros autores que orientan las radiografías con la posición natural de la cabeza. Nosotros no lo hacemos con una posición natural de la cabeza porque es difícil de reproducirlo. Es decir, un paciente puede tener una posición natural de cabeza hoy y en unas horas puede tener otra. Entonces es difícil de reproducir. Pero cuando tenemos asimetrías faciales de la base de cráneo por microsomías craneofaciales, por síndromes de Teacher-Collins o síndromes de Goldenhart, entonces ahí sí tenemos que hacer natural head position porque los huesos malares están hipoplásicos. Entonces ahí sí podemos tener una alteración del plano de Frankfurt. Si el paciente no tiene alteraciones en tercio medio, nosotros utilizamos Frankfurt. Y para el plano sagital, lo que hacemos es elegir dos puntos de la base de cráneo. Puede ser espina nasal anterior, puede ser crista galli, puede ser el centro de la silla turca, puede ser la lámina cribosa del etmoides. Y le decimos al ordenador que esos dos puntos los haga perpendiculares a los otros dos planos, al plano de Frankfurt y al plano coronal. Y entonces así ya tenemos la orientación de nuestra tomografía. Entonces ya tenemos nuestra tomografía. Miren, por ejemplo, en este caso, podemos observar que el plano sagital, el maxilar está en la línea media, corresponde con la base de cráneo, pero la mandíbula tiene una laterognasia de unos milímetros hacia el lado izquierdo. Cuando le damos ver la lista lateral, nosotros al darle un comando a la computadora, nos da exactamente el plano lateral. Puede ser lateral derecho, lateral izquierdo. Aquí podemos ver cómo la rama mandibular del lado derecho tiene un crecimiento y está en una posición más anterior que la rama mandibular del lado izquierdo. Esto en una radiografía bidimensional no se podría, porque por lo general los autores y la literatura nos dice que cuando tengamos una discrepancia entre bordes, hagamos una línea justo en el centro de las dos. Entonces estamos perdiendo toda la tridimensionalidad en ese caso. Aquí podemos constatar que sí, la mandíbula tiene una laterognasia a expensas de un crecimiento de la rama del lado derecho. Podemos hacer medidas, pueden ser milimétricas, pueden ser de mayor o de menor que milímetros. Una vez que tenemos la orientación específica, comenzamos a hacer nuestras cefalometrías, que son cefalometrías tridimensionales. Estas cefalometrías son planos, como pueden ver, subnasal vertical, la vertical verdadera que pasa por subnasal. Tenemos un plano en nasion, tenemos un plano en subnasal horizontal,
Tenemos un plano que pasa por el borde inferior del labio superior, otro por el labio inferior, uno que pasa por el tejido blando del mentón, y podemos hacer todas las medidas que queramos o que necesitemos. Nosotros hacemos 4 cefalometrías normalmente para cada caso de ortognática. Hacemos una cefalometría del doctor William Arnett, hacemos una cefalometría del doctor Trujillo, hacemos una cefalometría del doctor William Bell y hacemos una cefalometría de un triángulo para medir el movimiento de rotación de ya del maxilar. Al final tenemos cefalometrías de tejido blando. Cada autor o cada cirujano maxilofacial o hasta doctores de ortodoncia que ya están teniendo pueden colocar los puntos cefalométricos que ellos sienten que son más competentes para el tratamiento que están realizando, para el diagnóstico. Es decir, el programa es amigable en que no tenemos que hacer a fuerza cefalometría de Trujillo. Podemos meter algunos puntos de Steiner, algunos puntos de McNamara, etcétera, etcétera. Entonces, al final nosotros tenemos la medición del SNA de manera tridimensional, el SNB, el ángulo ANB, perdón. Tenemos la angulación de los incisivos superior e inferior, tenemos la angulación de la rama mandibular. Como pueden ver, ponemos punto en gonion de cada lado. Es una tridimensionalidad. Y esta es otra cefalometría que hacemos, que es la del triángulo del ya. Ponemos un punto en el centro del incisivo, o donde están los dos incisivos. Ponemos puntos en la intercuspidación de los primeros molares superiores, y aquí nos marca un triángulo. Después sacamos la regla del programa y medimos si el maxilar tiene algún ya. Aquí tiramos nuestro plano sagital con orientación previa y vemos que este maxilar no tiene ya. Por aquí, por ejemplo, tenemos un maxilar que tiene una gran asimetría en ya. Está completamente rotado su plano coronal. Es el mismo paciente, también tiene una rotación de su plano o de su canteamiento, del pitch. Y aquí, como vemos, el caso anterior, una rama es mucho más grande que otra. Entonces, a través de estas cefalometrías tridimensionales, podemos medir específicamente la longitud de la rama, la longitud del cuello, la longitud del cuerpo mandibular de un lado y del otro. No, nada es de dos dimensiones, todo es tridimensional. Podemos medir el mentón, su altura y su ancho. Y también, obviamente, podemos hacer volumetrías de la vía aérea, que son súper importantes y es uno de los puntos más importantes para nosotros operar cirugía ortognática. Que si tiene buen calibre de volumen, no lo cerremos. Y si no tiene bueno, hay que abrir ese volumen aéreo. Al final, que tenemos las cefalometrías, hacemos nuestro diagnóstico, junto con nuestro diagnóstico clínico, junto con el diagnóstico clínico y diagnóstico radiográfico, cefalométrico del ortodoncista, empezamos a hacer las correcciones. Las correcciones del maxilar, lo primero que hacemos es la línea media. Y si se pueden observar, lo que estamos haciendo es la corrección, pero ya no solamente con el incisivo, como lo hacíamos en los acetatos. Ahora lo estamos haciendo con las medidas cefalométricas, porque si son las proporciones las que están anormal, hay que corregir esas proporciones. Si tenemos un ángulo SNA de 79, hay que avanzar ese maxilar. ¿Cuántos milímetros? Pues hasta que el SNA esté en una norma. Antes hacíamos la cirugía ortognática avanzando los maxilares 5 milímetros a ojo clínico o con el acetato y después hacíamos una cefalometría a ver en qué grado había quedado el ángulo SNA. En cambio, con estas herramientas, al mismo tiempo que estamos corrigiendo la línea media, la corrección del ya, el pitch, el row, el punto sagital, nosotros podemos estar viendo, avancé una. Nosotros podemos estar viendo las medidas de la cefalometría, cómo se están corrigiendo. Aquí tenemos un canteamiento. Primero corregimos la línea media, después ponemos el punto de rotación donde queramos, corregimos el plano oclusal. Aquí estamos viendo la angulación que nos está mejorando, la angulación del plano oclusal con respecto a la vertical verdadera. Podemos hacer transparente el modelo para ver cuánto está impactando. Después corregimos el canteamiento. No sé si se alcanzó a percibir cómo corregimos el canteamiento. Posteriormente, transparentamos para ver cuál es la impactación que está teniendo ese maxilar en la región anterior.
Y después avanzamos el maxilar para tener un SNA de 82. Y al mismo tiempo estamos midiendo para saber cuánto es lo que va a impactar el maxilar, porque eso es lo que tenemos que cortar en la cirugía. Después hacemos una férula intermedia, seguimos haciendo férulas intermedias, férulas finales, en los casos en el que el maxilar va a subir y no tenemos ningún problema de que el maxilar tenga un espacio. Cuando tenemos espacios en el maxilar hacemos dos cosas. Si utilizamos férula intermedia, a través de una impresora 3D del espacio que tenemos que dejar de 2 milímetros, 2.8 milímetros, imprimimos unas cuñas y son las que ponemos para que se interpongan. Hacemos la fijación intermaxilar, ponemos la férula intermedia, el maxilar avanza, rota todo lo que tenga que rotar y al final quitamos las cuñas y ya queda ese espacio vacío. Después de tener el maxilar, este azul es el maxilar que ya se movió, como vieron anteriormente. Y a través de los puntos, este es el modelo de la oclusión que fue el primero que hicimos. Entonces ponemos el modelo sobre el modelo STL y con el inferior igual. Y entonces, automáticamente el programa lleva la mandíbula, todo su componente dental, a la oclusión que ya deseamos, que ya pusimos junto con el ortodoncista y con el equipo quirúrgico. Entonces ya movimos el maxilar y automáticamente el programa mueve la mandíbula hacia el espacio que nosotros deseamos que terminara la oclusión final, y hacemos una férula final, que por lo general son muy delgadas, de 2 milímetros aproximadamente. Teniendo la férula, con eso es, la férula final es la que hace el último movimiento de la mandíbula. Entonces, ahora, cuando tenemos espacios, los movimientos antihorarios, cuando hacemos descensos del maxilar, hay una forma de hacerlo a través de los programas. Son con guías de corte y guías de reposición. Lo primero que hacemos es esta guía que tiene brazos que están midiendo la relación céntrica y están midiendo la posición de la base de cráneo. Y está una férula interdigitada. Después ponemos unos tornillos en ella, la quitamos, hacemos el corte en el maxilar, fracturamos el maxilar y ponemos una guía de reposición. Con esta guía la atornillamos y el maxilar automáticamente va a descender y se va a mover hasta donde nosotros planeamos, sin necesidad de hacer fijación intermaxilar. Este es otro programa que se utiliza para hacer este tipo de cosas. Como ven, el maxilar del lado derecho es más bajo que el del lado izquierdo. Entonces hacemos nuestra osteotomía planeando quitar toda esta laja. Hacemos nuestra férula con estos brazos que tienen la posición inicial de la base del cráneo y del maxilar. Las atornillamos. Posteriormente movemos el componente maxilar hasta donde nosotros queremos corregir todo lo que corregimos, línea media, ya, roll, pitch, todos los movimientos del maxilar, y ponemos una férula final. Esta la atornillamos y esta tiene el registro de la posición del maxilar, por eso se llama guía de reposición. Aquí tenemos un ejemplo de ella, se imprimen en impresoras 3D. Aquí está la de reposición con sus 4 tornillos y en el paciente, aquí está el tornillo y vean cómo del lado izquierdo tenemos un espacio y del lado derecho tenemos la impactación que fue la que planeamos. Si nosotros pusiéramos la mandíbula y la cerráramos, este espacio se nos colapsaría y no tendríamos la planeación que estábamos queriendo tener. Entonces, para finalizar, Sincer dice que los resultados son muy importantes para que esto pueda realmente decirse que cambia la manera o que debe de cambiarse por el tratamiento convencional. Entonces, en esto, este es otro programa que se utiliza para medir los cambios. En el lado derecho, en la esquina superior del lado derecho o izquierdo de su pantalla, pueden ver lo que se planeó. Aquí está la cirugía planeada. Y esta, del otro lado, estamos viendo la tomografía. El paciente ya no tiene, ya no tiene ortodoncia, ya fueron 6 meses después de la cirugía para medir cuáles fueron los cambios, si realmente logramos a través de los programas los movimientos que deseábamos. Entonces lo que hacemos, si se fijan, aquí abajo están los dos modelos. Si se fijan, aquí está un arco cigomático y arriba está el otro, la órbita está desalineada. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner puntos en la base de cráneo para alinearlo. Uno, ven.
Y en cuanto los ponemos, perdón, en cuanto ponemos los puntos, se alinea un cráneo, el cráneo de la preparación con el cráneo de los resultados. Ahí están alineados ya. Ponemos 6 puntos para tener la máxima cantidad de alineación entre las superficies. Y después el programa nos valora cuáles son nuestros márgenes de error. Si se fijan, todo lo verde, que es la base de cráneo, no tiene ningún movimiento porque la base de cráneo no la operamos. O sea, el paciente en sus órbitas, sus arcos zigumáticos y sus huesos craneales no tiene ninguna alteración. Pero en el maxilar estamos encontrando que estamos entre 0.5 más y menos. Es decir, tenemos 1 milímetro en el que estamos acertando. En la mandíbula estamos cerca de 1.2 milímetros de falla. En algunos puntos, como la región del mentón, toda la superficie vestibular, estamos dentro de la precisión de 0.5 milímetros, que es básicamente lo que dice la literatura que se consigue. 0.5 milímetros hasta 0.8 milímetros en el maxilar y de 1 a 1.5 milímetros en la mandíbula. Siempre la mandíbula es más difícil de hacerla precisa porque si el paciente cuando se está tomando la tomografía se mueve, cambia. Conocemos que hay una cierta reabsorción y reacomodación del tejido articular, entonces cambia. Por eso la literatura menciona en la mandíbula un poco más de discrepancia. En algunos casos hemos estado exactamente en 0 milímetros, es decir, lo que planeamos es lo que conseguimos. Y algunos resultados clínicos posquirúrgicos inmediatos, clases 3 severas con laterognasias, inmediatamente después de la cirugía, pacientes clases 3, incompetencia labial, mejoramos perfil facial, mejoramos vía aérea, alcanzamos los milímetros de overjet, overbite, clase 1 molar, pacientes clase 3 con hipoplasias maxilares, unos avances maxilares, proyección de punta nasal, un adecuado perfil recto, una laterognasia con clase 3, la misma paciente, y alcanzamos los objetivos deseados. Estos normalmente son fotografías a las 4 o 6 semanas. Una clase 3 mejorada. Este es uno de los más severos. Todavía tiene los puntos de sutura de la cirugía. Fue como a las 3 semanas de operado, 4 semanas. Correcciones bastante importantes. Y bueno, eso es todo. Este es el Hospital Civil de Guadalajara donde llevé la residencia. Este es el Hospital Civil, que es mi sede. El de atrás es un hospital del instituto que también está dentro de la Ciudad Universitaria de Guadalajara. Aquí operamos traumatología. Aquí, pues, gracias a Dios me pude formar como cirujano maxilofacial. Este es el Hospital Mario Cartarino Rivas, donde desde antes de irme a la especialidad fui parte del servicio de cirugía maxilofacial con el doctor Alan Guillén, el doctor Eugenio Ramos, y pues en aquel hospital aprendí a ser maxilofacial, y en este hospital aprendí a ser un buen ser humano. Entonces, parte del equipo, y muchas gracias. Estas son las redes sociales por si gustan seguirme. Doctor, me encanta su postura, es decir, que en uno aprende a ser profesional y en otro ser humano. Así que, por favor, queridos doctores que nos están siguiendo, los emoticons de aplausos, así como los están tirando ahorita, vale mucho la pena. Felicidades, doctor, por todo esto, pero es momento para preguntas. Cada uno de ustedes, si tiene pues alguna consulta para el doctor, puede hacerlo en este momento. Les recordamos que los 3 últimos dígitos ya están rondando en la parte de abajo. Vale muchísimo la pena. Pues le muestro los aplausos, doctor, porque se los merece, se los merece. Muchas gracias a todos. Gracias a usted por tan buena exposición. Muy bien, bueno, y siguen los aplausos de todas las personas. Bien, si alguien tiene consultas, sería buen momento para poderlo hacer y todo eso, pero más que todo eso están haciendo las felicitaciones, doctor, felicidades, nos dice Marta Peck, también pues todas las personas que están aquí, muchísimas gracias, nos dice esta persona, ¿verdad? Que tiene ahí Lidia, imagino yo que se llama ella, dice ahí, bueno, ¿verdad? Y todas las personas que están dando, ya están pues los últimos
3 dígitos también que ustedes pueden mostrar para que puedan tenerlo, ¿verdad? Así que les pedimos a ustedes que puedan hacer sus consultas en este tiempo. Doctor, en su experiencia en Honduras y tanto en el extranjero que ha tenido esta oportunidad, hay muchas personas que buscan esta facilidad de operaciones para poder solventar su situación. Esa es una buena pregunta. Actualmente, normalmente el paciente no sabe que tiene una deformidad dentofacial. El paciente por lo general tiene algún problema para morder, puede tener algún problema articular, dolor articular, y él va a buscar de algún colega. No siempre llegan de primera mano al cirujano maxilofacial. A veces llegan primero con odontólogos generales o con algún especialista. Por eso es importante este tipo de charlas. Como les dije, es un manejo interdisciplinario. El paciente llega con el odontólogo o puede llegar hasta incluso con algún médico. Hay pacientes que tienen problemas de apnea obstructiva de sueño y llegan primero con algún médico. El problema de los pacientes con apnea de sueño, haciendo un paréntesis que es importante decirlo, es que estos pacientes solo tienen 2 alternativas. Una es no hacer nada, disminuye su calidad de vida, aumenta el riesgo de infarto cardiovascular, de EBC, aumenta el riesgo de enfermedad por diabetes, el riesgo por hipertensión, aumenta el riesgo de enfermedad renal, aumentan muchos riesgos. Entonces, puede no hacer nada o puede utilizar un aparato que se llama CPAP, que el CPAP es un tipo de máscara que entrega oxígeno a presión y con eso tienen que dormir. Entonces, a través de muchos estudios, y no todos los pacientes son candidatos, pero una gran mayoría de pacientes son candidatos, si se operan de cirugía ortognática, se pueden y se ha visto que mejora la volumetría hasta en un 300%. Si tiene una apnea obstructiva de sueño grave, puede quedar en una apnea obstructiva leve o moderada. Si la tiene leve, se le puede quitar. Entonces, es importante. Y dentro de lo que hablábamos, cuando llegan con algún colega de odontología o con algún especialista, él debe de tener la perspicacia de diagnosticar, y hay tratamientos que buscan solo compensar. Es decir, si tiene una clase 3, su maxilar más atrás que su mandíbula, hay formas de llegar a compensar esto, pero funcionalmente a veces no es lo mejor. Lo mejor es hacer un estudio exhaustivo, porque al final estos pacientes pueden terminar con problemas articulares. No todos los pacientes son para cirugía ortognática, eso es claro, pero en Honduras, en Latinoamérica, en Centroamérica sobre todo, hay muy poca cirugía ortognática, muy poca, en comparación con otros países como México, donde llevé la residencia. Aquí se opera muy poco, y eso es porque desde cierto punto no estamos educando al paciente y estamos subdiagnosticando todos estos problemas. Consulta a la doctora Diana González. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál software utiliza para segmentar? Ok, muy buena pregunta. Para segmentar hay muchísimos programas, algunos de acceso de código abierto, algunos de código abierto y gratuitos, algunos de código abierto no gratuitos, y algunos que no tienen ni código abierto y no son gratuitos. Yo actualmente utilizo el Mimix, se llama, que es de Materialize, es una empresa belga. Pero se puede, si lo que quieren empezar a practicar, porque esto no solo es para cirugía maxilofacial. Yo tengo compañeros que también están implementando cirugía virtual para procedimientos como carillas, para ortodoncia, para prótesis, para mucho, están haciendo mucho. Entonces, pueden utilizar y buscar un programa. Déjenme cerrar mi ventana para recordar cómo se llama. Se llama ITK Snap. Ese programa, ITK Snap, ITK-SNAP, ese programa es de código abierto y gratuito. Ustedes pueden tener cualquier tomografía helicoidal, una tomografía con BIM solo de la región oral, o cualquier tomografía, y con eso pueden empezar a practicar para ir segmentando. Y poco a poco, dependiendo de la especialidad o lo que les guste, pueden ir orientando distintas cosas. Yo solo sé de cirugía ortognática
implantes y de algunas otras cosas, pero sé que hay muchos doctores que están utilizando esta tecnología para casi todos los tratamientos de odontología. Nos consulta Omar Moncada. ¿Cuánto tarda en hacer toda la planeación 3D? Ok, buena pregunta. Mire, la planeación 3D es mucho más rápida que la planeación convencional. El simple hecho de recortar los modelos porque se elijan los modelos para ir llevándolos, y si nos pasamos hay que ponerle un poquito de material para volverle a la dimensión, lleva tiempo. Cada cirugía ortognática depende del paciente. Si va a ser un movimiento, si va a ser dos movimientos, si va a ser movimiento maxilar segmentado en 2 o 3 partes. Pero aproximadamente nos podemos tardar entre unas 6 y 8 horas de trabajo. Muy bien, consulta Rina Espinosa, doctor Saavedra. ¿Por cuánto tiempo se dejan las férulas que se utilizan en este tipo de cirugías? Buena pregunta. Las férulas, la intermedia, fracturamos el maxilar, una fractura planeada, deseada, fracturamos el maxilar, lo bajamos, ponemos férula intermedia, hacemos fijación intermaxilar con elásticos o con alambre y después placas y tornillos en los contrafuertes nasomaxilares y cigomático-maxilares. Son tornillos de titanio que quedan para toda la vida si no hacen alguna reacción. Después quitamos esa férula, ya no la volvemos a utilizar, la férula intermedia, hacemos una fractura deseada de las ramas mandibulares, una sagital de mandíbula por lo general, llevamos la mandíbula y ponemos la férula final y fijamos. A veces no utilizamos férula final, solo en algunos casos extraordinarios utilizamos férula final. Cuando no utilizamos férula final, no pasa nada, lo llevamos con máxima intercuspidación y ahí ponemos las placas y los tornillos. Si utilizamos férula final, la ponemos placas y tornillos y terminando la cirugía la quitamos. Si la discrepancia es muy grande, si avanzamos la mandíbula a 8 milímetros, que es bastante, entonces sí recomendamos 2 semanas mantener la férula con elásticos. Si fracturamos el maxilar en segmentos para abrir el maxilar en su dimensión transversal, también hay que dejar una férula durante 2 a 4 semanas, que es el tiempo que se tarda hacer un callo óseo primario. Muy bien, doctor, consulta, bueno, esta ya la teníamos, por acá hay más preguntas. Le recordamos a todos los profesionales que están ahorita, los 3 primeros dígitos y los últimos los tienen que mandar en un solo correo con su nombre completo, sus 2 nombres, sus 2 apellidos, tal y como quieren que aparezca en su certificado. Consulta Carla Zavala. ¿Ser respiradores bucales puede ser causante de un problema de mordida? Sí, es uno de los problemas más comunes. ¿Cuál es la fisiopatología de este problema? Nosotros cuando respiramos, cuando nacemos, nosotros no tenemos el maxilar desarrollado ni la cara. En un adulto, en una mujer, el macizo facial termina su 95% de crecimiento a los 15 años. En un hombre, entre los 17 y los 18 años, un completo desarrollo facial. Entonces, cuando nacemos no tenemos la neumatización completa de los senos maxilares. Los senos maxilares son unas cavidades neumáticas que están a cada lado del maxilar. Entonces, cuando son respiradores orales, el aire no pasa por el maxilar, no pasa por el seno maxilar y no ayuda a neumatizarlo. Entonces, los respiradores orales, por lo general, tienen paladar profundo porque no neumatiza el seno maxilar y además tienen un paladar triangular. Entonces, son las peores o son de las deformidades dentofaciales más difíciles de tratar, porque normalmente tenemos una discrepancia en toda la arcada, apiñamiento dental, hay muchos problemas. En cuanto se diagnostique un respirador oral, hay que llevarlo con un odontopediatra para que le empiece a hacer ortopedia maxilar lo antes posible. Y si ya cumplió los 15 años en una mujer, por lo general terminan en cirugía ortognática. Consulta a la doctora Ana Durán. ¿Desde qué edad puede ser operado un paciente? La primera pregunta. La segunda, ¿cuál es la edad máxima para poder operarse, como en el caso de los pacientes de la tercera edad? La consulta de la doctora Ana Durán. Ok, muchas gracias. Nosotros
cuando tenemos, por ejemplo, anomalías como un síndrome de Teacher-Collins, un síndrome, una secuencia de Pierre-Robin, un Golden Heart, nosotros podemos operar al paciente al año. No hay ningún problema con operarlo al año. Nosotros simplemente necesitamos que alcance un adecuado peso, un estado saludable de hemoglobina, etcétera. Ciertos parámetros clínicos para poder que soporte la cirugía. A lo que voy es, depende de la deformidad dentofacial, un paciente con un Teacher-Collins, un paciente con muchas hipoplasias mandibulares, maxilares, cigomáticas. Si estas anomalías dificultan la supervivencia del recién nacido, pues hay que operarlo lo antes posible. Si la deformidad dentofacial no genera un riesgo para la vida, lo más importante es esperar que desarrolle al paciente. Al menos que tengamos deformidades dentofaciales que generan asimetrías. Cuando hay hiperplasias condilares, siempre que tengan pacientes con desviaciones de línea media inferior, traten de revisar si tienen una hiperplasia condilar o remítanlo con algún especialista para que se diagnostiquen temprano, porque una hiperplasia condilar se puede operar desde muy temprana edad, desde los 13, 14 años, y evitamos que a los 17 años que terminó el crecimiento, la deformidad dentofacial ya sea demasiado severa. Entonces, para contestar concretamente, si la deformidad dentofacial compromete la vida, se puede operar desde el año. Si compromete la vida y no vemos que durante el crecimiento vaya aumentando, se tiene que operar hasta los 15 años en las mujeres, 16 años, y en los hombres a los 17, 18 años. Muy bien, doctor. Una de las últimas preguntas, el doctor Alejandro Miguel López Morales. ¿En qué caso está contraindicada la cirugía? Ok, perdón, voy a contestar, se me olvidó la de la tercera edad. Los pacientes de tercera edad, si no tienen comorbilidades, pueden soportar una cirugía, pero tenemos que valorar cuál es el riesgo-beneficio de hacer una cirugía. Cuando nosotros operamos, los pacientes que se operan por deformidad dentofacial, que solo compromete maxilar mandíbula y no hay apnea de sueño, normalmente son pacientes jóvenes entre los 21 y 30 años. Cuando operamos pacientes de apnea de sueño, por lo general son pacientes de 40 a 45 años. Pero después de los 45 años, tenemos muchísimos riesgos cardiovasculares durante la cirugía ortognática. También el hueso no tiene la misma calidad y la misma cantidad de médula ósea y el hueso tiene una porosidad mayor. Entonces, toda la cicatrización puede estar comprometida. Las contraindicaciones de la cirugía ortognática hay muchas. Pacientes no cooperadores, por ejemplo, pacientes con microsomías, con algún síndrome que no cooperen, algún síndrome, alguna enfermedad cardiovascular que contraindique una cirugía, una intervención. También tenemos contraindicaciones en pacientes con enfermedad periodontal severa, no son candidatos a cirugía ortognática. La cirugía ortognática debe de ser valorada casi por todos los especialistas en el área de odontología. Pacientes que están esperando o tienen una expectativa irreal del tratamiento, tampoco son pacientes y es mejor o está contraindicada la cirugía ortognática. En los últimos años ha habido muchos pacientes que quieren hacer un cambio de género y buscan cirugía ortognática para, si son femenino, verse más masculino, si son masculino, verse más femenino. Y esos pacientes siempre hay que valorar de verdad si operar de cirugía ortognática. No todos los pacientes son candidatos a cirugía ortognática. Las enfermedades de base, diabetes, hipertensión, también pueden ser contraindicadores cuando el paciente no está debidamente controlado. Muy bien. Vamos terminando. Una pregunta rápida. ¿Cómo determinamos la relación céntrica en cefalométrica? En una cefalometría es muy difícil poder determinar la relación céntrica. Es una tarea complicadísima. ¿Por qué? Porque tenemos una transposición de toda la base del cráneo, de las celdillas mastoideas, etc. La mejor forma de corroborar una relación céntrica es a través de cortes tomográficos. En los cortes tomográficos secuenciados podemos ver la posición. Normalmente, hasta el día de hoy, porque ha cambiado durante la historia,
la mejor forma de definir relación céntrica es la posición más superior y anterior de la vertiente anterior del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea, o como dice Okeson, es la posición más ortopédica del cóndilo. En cefalometría, que es una radiografía bidimensional, es muy difícil. Para determinar la posición condilar se ocupa una tomografía de la región condilar. Muy bien, consultan. ¿Qué hospitales públicos en Honduras trabajan la técnica de esta cirugía virtual? Actualmente desconozco los hospitales en la capital y tampoco sé si lo están manejando en hospitales públicos en otras ciudades de Occidente. Pero en San Pedro Sula, con el equipo del doctor Alan Guillén, del doctor Eugenio Ramos y yo, su servidor, hacemos cirugía virtual en pacientes del Hospital Mario Catarino Rivas. Muy bien. Y consulta Liz Colindres, en Honduras, ¿usted ejerce? ¿Ya trabaja con cirugía ortognática con planeación 3D? Sí. Actualmente, pues, esta crisis nos vino a detener mucho, pero en enero, febrero que estuve por acá, ya tenemos 2 pacientes de cirugía ortognática en hospital privado, junto con el equipo mencioné anteriormente, el doctor Alan Guillén, el doctor Eugenio Ramos. Consulta Carla Zavala, doctor, ¿puede dar un correo para consultas? Gracias por su exposición, excelente. Ok, ¿cómo? Sí puedo dar un correo, no sé cómo apuntarlo, no sé si quieran agregarme a través, podemos poner otra vez el de la red social, también me pueden contactar por ahí, voy a ir, ahí tengo varios correos donde pueden contactarme, también están en teléfono, en Facebook y en Instagram, y aquí podemos estar. Recuerde sus redes sociales, doctor, por favor. Ahí va. Ok, ahora mismo. Perfecto, ahí está. Oscar.saavedra.cmf. Así lo encuentran ustedes al doctor Oscar Saavedra. Por favor, doctor, sus últimas impresiones. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero seguir en contacto, como les dije al principio. Esta crisis nos ha venido a demostrar que la humanidad es increíble. Encontramos formas siempre de seguir actualizándonos, de seguir estando cerca y pues a echarle ganas y aprender a trabajar de esta manera a partir de ahora. Sin duda alguna. Doctor, muchísimas gracias en nombre del Colegio de Cirujanos Dentistas, de manera especial del presidente, el doctor Marco Garay, y también del doctor Juan José Goff, que es el vocal de Educación Continua. Muchísimas gracias, doctor, y que puede estar muy bien. La invitación es para todos ustedes, agremiados del Colegio de Cirujanos Dentistas, para que el próximo viernes pueda sintonizar a partir de las 10 de la mañana. Dios les bendiga.